Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Como siempre les traigo lo último, lo más jugoso, lo que todos están comentando y por supuesto, lo que ustedes quieren saber. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la expareja dorada de la televisión turca que sigue dando de qué hablar. Porque, seamos sinceros, la química que tenían en pantalla era innegable, y la esperanza de una reconciliación nunca se ha extinguido por completo en el corazón de muchos fans. Prepárense porque hoy vamos a explorar en profundidad la supuesta conexión, única, que según reportes y rumores, Kerem Bürsin ha revelado sobre su relación con Hande Erçel. Vamos a analizar declaraciones, desenterrar entrevistas antiguas y nuevas, y a intentar descifrar si hay algo más allá de la simple amistad profesional. No solo eso, vamos a sumergirnos en los contextos que pudieron haber afectado su relación, desde las exigencias de la fama hasta las presiones de los medios y las expectativas de sus fervientes seguidores. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este tema tan apasionante, quiero pedirles un favor gigante: suscríbanse al canal. Si les gusta el contenido que les traigo, si quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco, no duden en apretar ese botoncito rojo y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Además, déjenme saber en los comentarios qué otros temas del mundo del espectáculo turco les gustaría que abordáramos en el futuro. Sus ideas son la brújula que guía este canal. Y ahora sí, manos a la obra. Desde que Senkalkam llegó a nuestras pantallas, Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en un fenómeno global. Su interpretación de Serkan Bolat y Eda YLDZ nos robó el corazón, y la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse. La química era tan palpable que era imposible no preguntarse si lo que veíamos en pantalla se extendía fuera de ella. Era una sinfonía de miradas, gestos y diálogos que resonaban con una autenticidad que pocos actores logran. Y efectivamente el amor floreció entre ellos. Su relación se convirtió en la comidilla de todos, con fotos juntos en viajes, gestos románticos y una complicidad que enamoraba a sus seguidores. Era la pareja perfecta, la encarnación del cuento de hadas moderno. Los paparazzi los perseguían a cada paso, capturando momentos de ternura que luego inundaban las redes sociales y alimentaban la fantasía de sus fans. Cada escapada romántica, cada cena a la luz de las velas, se convertía en un evento digno de titulares. Pero, como suele suceder, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. La relación entre Kerem y Hande llegó a su fin, dejando a muchos fans devastados y con el corazón roto. Las razones de la ruptura nunca fueron completamente claras, pero los rumores apuntaban a diferencias en sus estilos de vida, presiones mediáticas y, quizás, la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público. Se hablaba de que las apretadas agendas de ambos, con proyectos que los mantenían separados durante largos periodos, habían cobrado factura. También se rumoreaba sobre celos profesionales y la dificultad de lidiar con la intensa atención mediática que los rodeaba. A pesar de la separación, ambos actores han mantenido un perfil relativamente discreto sobre el tema, evitando entrar en detalles escabrosos o alimentar polémicas. Esto ha alimentado aún más la especulación y ha mantenido viva la llama de la esperanza entre sus seguidores. En un mundo donde las rupturas suelen ser públicas y llenas de drama, Kerem y Hande optaron por el silencio, dejando que el tiempo y la distancia hablaran por sí solos. Y es aquí donde entra en juego la supuesta conexión única que Kerem Bürsin habría revelado. A lo largo de los meses han surgido diversas declaraciones, algunas ambiguas, otras más directas, que sugieren que el vínculo entre él y Hande va más allá de una simple relación laboral o un romance pasajero. No se trata solo de un recuerdo nostálgico, sino de una conexión profunda que parece haber trascendido la relación romántica. Por ejemplo, en una entrevista reciente, cuando se le preguntó sobre Hande, Kerem respondió con una sonrisa enigmática: Hande siempre será una persona muy especial en mi vida. Compartimos una experiencia increíble, un proyecto que nos unió de una manera muy profunda. Siempre le desearé lo mejor. Pero no se detuvo ahí. Añadió: no se trata solo de Senkalkam, sino de todo lo que vivimos juntos. Crecimos mucho como personas durante ese tiempo, y eso crea un lazo que es difícil de romper. Esta declaración, aunque aparentemente inocua, ha sido interpretada por muchos como una confirmación de que, a pesar de la ruptura, existe un cariño y un respeto mutuo que perduran en el tiempo.
La palabra especial tiene mucho peso y la forma en que Kerem la pronunció, según los expertos en lenguaje corporal, denotaba sinceridad y emoción. Algunos analistas incluso han señalado que la forma en que Kerem se refería a Ande en el pasado, utilizando apodos cariñosos y expresiones de afecto, ha sido reemplazada por un tono más sobrio y respetuoso, pero que aún refleja una profunda conexión emocional. Además, se han filtrado comentarios de personas cercanas a Kerem que aseguran que él nunca ha dejado de valorar la relación que tuvo con Ande. Él reconoce que fue una etapa muy importante en su vida, que aprendió mucho de ella y que siempre la recordará con cariño, comentó una fuente anónima a un medio de comunicación turco. Esta fuente también reveló que Kerem ha mencionado en privado que Ande lo ayudó a crecer como actor y como persona, y que siempre estará agradecido por el tiempo que pasaron juntos. Pero la supuesta conexión única no se limita solo a declaraciones y rumores. También se ha hablado de la forma en que Kerem y Ande se comportan en eventos públicos donde coinciden. Aunque evitan interactuar directamente, se dice que siempre hay miradas furtivas, sonrisas cómplices y un aura de tensión palpable en el ambiente. Es como si existiera un campo magnético invisible que los atrae el uno al otro, a pesar de sus esfuerzos por mantener la distancia. Un ejemplo de esto fue durante una gala benéfica a la que ambos asistieron hace unos meses. Aunque se sentaron en mesas separadas y no se dirigieron la palabra públicamente, las cámaras captaron varias veces a Kerem mirando discretamente a Ande, y a ella respondiendo con una ligera sonrisa. Estos pequeños gestos, que podrían parecer insignificantes, han sido interpretados por los fans como señales de que el sentimiento entre ellos aún persiste. Algunos incluso han analizado la dirección de sus miradas, la postura de sus cuerpos y la intensidad de sus sonrisas, buscando pistas sobre su estado emocional. Otro detalle que ha alimentado la especulación es la forma en que ambos han manejado sus relaciones posteriores a la ruptura. Ni Kerem ni Ande han oficializado ninguna relación seria desde entonces, lo que ha llevado a muchos a creer que ninguno de los dos ha podido superar completamente el vínculo que tenían. Se ha rumoreado sobre posibles romances pasajeros, pero ninguno de ellos ha llegado a consolidarse. Incluso algunos fans han notado similitudes en sus publicaciones en redes sociales, como el uso de ciertas frases, la elección de lugares para fotografiar o la referencia a temas similares. Si bien esto podría ser una simple coincidencia, para los seguidores más acérrimos de la pareja, son pruebas irrefutables de que siguen conectados de alguna manera. Han creado teorías elaboradas, analizando cada detalle de sus perfiles en busca de mensajes ocultos y señales subliminales. Ahora bien, es importante ser objetivos y recordar que todo esto son especulaciones y rumores. No hay ninguna confirmación oficial de que Kerem Bürsin haya revelado una conexión única con Hande Erçel. Las declaraciones que hemos analizado son ambiguas y pueden ser interpretadas de diferentes maneras. Es crucial no dejarse llevar por la fantasía y recordar que la vida real es mucho más compleja que un cuento de hadas. Es posible que Kerem simplemente esté siendo cortés y respetuoso al hablar de su expareja. Después de todo, compartieron una experiencia laboral muy intensa y es natural que exista un cierto cariño y respeto mutuo. No podemos olvidar que ambos son profesionales y que tienen la obligación de mantener una imagen pública positiva. También es posible que los fans estén proyectando sus propios deseos y esperanzas en la situación. La química entre Kerem y Hande era innegable, y es comprensible que muchos quieran verlos juntos de nuevo. La idealización de las relaciones es un fenómeno común, y es fácil dejarse llevar por la nostalgia y la fantasía. Sin embargo, no podemos negar que la persistencia de los rumores y la forma en que ambos actores han manejado la situación sugieren que hay algo más allá de una simple amistad. Quizás la conexión única a la que se refieren es simplemente un vínculo especial que se creó durante su tiempo juntos y que, aunque la relación romántica terminó, sigue existiendo en algún nivel. Tal vez se trata de una amistad profunda, un respeto mutuo o una conexión espiritual que ha trascendido la barrera del romance. En última instancia, solo Kerem Bürsin y Hande Erçel conocen la verdad sobre su relación. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y disfrutar de la incertidumbre. Pero es importante recordar que su vida privada es suya y que merecen respeto y privacidad. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que existe una conexión única entre Kerem y Hande? ¿Piensan que hay posibilidades de una reconciliación en el futuro? ¿O creen que es hora de dejar atrás el pasado y aceptar que su historia de amor ha llegado a su fin? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber su opinión. Compartan sus teorías, sus esperanzas y sus deseos.
Y ahora, para resumir todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la supuesta conexión única que Kerem Bürsin habría revelado sobre su relación con Andercel, analizando declaraciones, rumores y comportamientos en eventos públicos. Hemos visto cómo la química entre ellos en Senkalkam los convirtió en una pareja adorada por el público, y cómo su ruptura dejó a muchos fans con el corazón roto. Si bien no hay confirmación oficial de que exista una conexión única, la persistencia de los rumores y la forma en que ambos han manejado la situación sugieren que hay algo más allá de una simple amistad. Hemos explorado los diferentes matices de su relación, desde la intensidad del amor hasta la complejidad de la fama. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de la relación entre Kerem Bürsin y Andercel. Recuerden que este es un espacio para compartir opiniones y disfrutar de las noticias del espectáculo turco. Su participación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Ahora sí, los invito a dejar sus comentarios sobre qué les pareció el vídeo y sobre qué temas les gustaría que hablara en el futuro. Sus sugerencias son muy importantes para mí. ¿Qué otras parejas del mundo del espectáculo turco les interesan? ¿Qué tendencias les gustaría que analizáramos? Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like al vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de este contenido, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Juntos podemos construir una comunidad aún más grande y apasionada por el mundo del espectáculo turco. Les mando un beso enorme, que tengan un día maravilloso y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.